Lunes en la Ciencia. Pues para empezar con una pequeña introducción, ¿qué es el DNA? Normalmente se la ha caracterizado como una molécula sumamente importante dentro de nuestras células, es la molécula de la vida. Muchos la han querido definir que el DNA es como el cerebro de cada una de nuestras células. ¿Y por qué es esto? Pues justamente porque el DNA va a llevar toda nuestra información genética para que a partir de ella se puedan sintetizar diferentes proteínas y de esta forma se vayan diferenciando diversos tejidos a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo y así sucesivamente. Pues como ustedes bien saben, Watson y Crick fueron el primer grupo de investigación quienes determinaron y nos dieron el modelo de la estructura del DNA como actualmente la conocemos, que es una molécula de doble hélice. Esto fue en 1953. Años después, en 1990, con el auge que empezó a tener la genética a partir de que Watson y Crick desarrollaron y nos dieron a conocer este modelo del DNA como de doble hélice, empezó a crecer mucho, a revolucionar la genética, empezaron a desarrollarse diferentes técnicas para poder estudiar las células, los genes, las proteínas, etc. Entonces, en los 90 se empezó a desarrollar el famoso proyecto del genoma humano, que era un trabajo bastante grande, bastante ambicioso, que iba a consistir en poder mapear cada uno de nuestros genes que tienen nuestras células del cuerpo. Cuando se inició este proyecto del genoma humano, los investigadores, bastante entusiasmados, pensaron que una vez que descifraran nuestro genoma completo, tendríamos aproximadamente 100,000 genes. Pues sorpresa, ¿qué sucedió conforme fueron desarrollando y aprendiendo y conociendo sobre este genoma humano? Pues resulta que escasamente tenemos entre 25,000 y 30,000 genes. O sea, de 100,000 genes que ellos pensaban que íbamos a tener siendo el ser humano un organismo, un mamífero bastante complejo, ¿cómo era posible que pudiéramos tener nosotros 25,000 genes? E incluso no tenemos un mayor número de genes que un gusano, por ejemplo, o que una mosca, que esto les sorprendió bastante. Y para sorpresa de los investigadores, resulta que hasta las plantas tienen un mayor número de genes que nosotros los humanos. Entonces, esto es algo realmente increíble. ¿Cómo podemos ser tan complejos, nuestro sistema, nuestro organismo, funcionar de una manera tan compleja y en tanta armonía a la vez y tener un poco número de genes? Pues de esto les voy a ir platicando un poquito a lo largo de la plática. Y bueno, para finales del 2003 se logró completar el genoma humano. Una de las grandes expectativas de poder mapear y conocer el genoma humano era que íbamos a poder conocer la causa de todas las enfermedades y de manera más importante que íbamos a poder diagnosticarlas a tiempo y poder desarrollar tratamientos eficientes para poder curar todas las enfermedades crónicas que conocemos en la actualidad, que van en aumento, como distintos tipos de cáncer, enfermedades metabólicas, pero resulta que no ha sido así. ¿Por qué es esto? ¿Qué tanta información nos puede dar nuestro DNA, nuestros genes, y cómo se pueden ir regulando estos? Bueno, entonces, realmente nuestro DNA va a contener toda la información de quiénes somos, de qué somos, de cómo vamos a ser en el futuro fenotípicamente. Pues no exactamente lo encontramos en nuestros genes. Un ejemplo muy específico y bastante sencillo, pongamos por ejemplo los gemelos. Los gemelos tienen cromosomas, su DNA es idéntico, están hechos con el mismo molde y a pesar de que ambos gemelos tienen exactamente la misma información genética, al paso de los años pueden irse viendo diferencias fenotípicas entre cada uno de ellos. Algunas pueden ser bastante moderadas, algunas pueden ser bastante importantes, como por ejemplo un gemelo podría desarrollar enfermedades crónicas como cáncer o podría desarrollar por ejemplo autismo. Entonces, ¿cómo es posible que los gemelos teniendo exactamente la misma información genética, el mismo DNA, puede llegar uno a presentar una enfermedad tan grave y el otro no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué información está llegando a nuestros genes para que esto se dé? Bueno, entonces justamente
una ciencia que ha ido en desarrollo y que está ahorita en auge, que nos puede dar esta explicación de esas diferencias que podemos encontrar entre un individuo y otro, es justamente la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Epi, el prefijo epi viene del griego sobre o encima de, que significa sobre los genes o encima de los genes. Y justamente este prefijo puede describir de manera bastante clara lo que es la epigenética. La epigenética es cómo distintos estímulos ambientales de nuestro entorno van a interactuar con nuestro DNA para crear ciertas modificaciones en nuestro DNA y de esta forma decidir qué proteínas se van a estar sintetizando o qué proteínas no van a llegar a sintetizarse nunca en la vida. Estas diferentes modificaciones epigenéticas o cambios epigenéticos pueden darse en distintas partes de la estructura del DNA. Algo muy importante de la epigenética es que estas modificaciones son solamente modificaciones químicas de tipo covalente que se van a dar sobre nuestro DNA, pero nunca va a cambiar la estructura, nunca va a cambiar la secuencia, de nuestro DNA. Esto quiere decir que no va a haber cambios en posiciones de los nucleótidos que van a formar nuestro DNA. En ese caso sería una mutación, pero la epigenética solamente se dan estos pequeños cambios o modificaciones químicas. Entonces, para entender cómo se dan y cuáles son estas modificaciones epigenéticas, hay que entender cómo está estructurado nuestro cromosoma. Nuestro cromosoma está formado por unidades de cromatina. A su vez, la cromatina va a estar formada por unidades de nucleosomas. ¿Qué es un nucleosoma? Nuestro DNA, si ustedes estiraran nuestro DNA, si lo sacaran de la célula y lo quieren estirar, mide aproximadamente 2 metros. Entonces, imagínense una tira de DNA midiendo 2 metros, qué tan compacto tiene que estar en nuestra célula, adentro de nuestra célula, que solo lo logramos visualizar con un microscopio electrónico bastante potente. Existen una serie de proteínas dentro de nuestra célula, de cada célula del núcleo, que se llaman histonas. Estas proteínas se van a encargar de poder empaquetar y enrollar este DNA. Entonces, estas histonas van a encargar de enrollar todo ese DNA alrededor de ellas, de manera tal que queden en una forma tan compacta que puedan estar adentro del núcleo. A esa estructura se le llama el nucleosoma. Existen diferentes tipos de histonas que se encargan de realizar este trabajo. Hay 4 histonas distintas. La histona 3 y histona 4 son las que normalmente sufren estos cambios epigenéticos o estas modificaciones. La histona tipo 1 es la que se encarga de mantener esta estructura entre un nucleosoma y otro y se encarga de mantenerlas juntas. Y la histona 2 todavía no se conoce con certeza cuál es su función predominante, pero probablemente también pudiera estar sufriendo estas modificaciones epigenéticas. Entonces, dentro de las modificaciones epigenéticas podemos tener 2 tipos. Una que se va a presentar en las histonas y otra que se va a presentar directamente sobre los nucleótidos, sobre las bases de nucleótidos en el DNA. En las histonas podemos encontrar diferentes modificaciones covalentes, que son las que llamamos modificaciones epigenéticas, que pueden ser acetilaciones, metilaciones, sumoilaciones, etc. Y las modificaciones que encontramos en nuestro DNA, las más comunes son las metilaciones. Algo importante es que en nuestro DNA, las metilaciones que se dan, solamente se dan en los dinucleótidos citosina, guanina. Todos los genes van a estar compuestos por los 4 distintos dinucleótidos, pero hay ciertas zonas dentro de nuestro gen en donde hay ciertas islas que contienen un alto porcentaje de estos dinucleótidos de citosina, guanina. Y justamente en esos 2 nucleótidos es en donde se va a metilar, se va a agregar un grupo metilo a ese DNA y es el que va a cambiar la función que vaya a tener el DNA para sintetizar diferentes proteínas. Entonces, ¿qué significa que estemos haciendo estas modificaciones químicas en nuestro DNA? ¿Cómo se traduce a las proteínas que vaya a sintetizar nuestro cuerpo? Bueno, nuestro DNA, si las histonas sufren acetilaciones, de manera general, una regla general es que cuando estas histonas se acetilen, el DNA adquiere una composición abierta. Si nuestro DNA está abierto, esto permite que diferentes factores de transcripción y la polimerasa que se va a encargar de poder transcribir nuestra proteína tenga un mayor acceso a entrar en contacto directo con el DNA.
Entonces, cuando adquiere esta composición abierta, se conoce como eucromatina y eso hace que se sinteticen distintas proteínas. ¿Cuáles? Pues va a depender del gen en el que se estén presentando estas modificaciones y de la célula en la que se encuentre. Por el contrario, si nuestra cromatina se encuentra densa, compacta, se le conoce como heterocromatina. ¿Y qué sucede? El DNA tiene muchísimas metilaciones, que está representada por los círculos rojitos. Entonces, cuando nuestro DNA tiene una gran cantidad de metilaciones, el DNA va a estar en esta estructura bastante compacta y pues obviamente todos los factores de transcripción no van a tener acceso a entrar en contacto directo con el DNA. ¿Y qué sucede? Pues entonces disminuye la síntesis de estas proteínas y también sucede lo mismo, las proteínas dependiendo de la célula y del gen del que estemos hablando. Ahora, ¿cómo se empezó a ver que existía la epigenética? De hecho, la epigenética, se sabía que existía algo más de los, aparte de los genes desde hace más de 50 años. De hecho, cuando Watson y Crick caracterizaron el DNA como doble hélice, Watson dijo que seguramente había algo más allá de los genes que se encargaba de regular cómo se iban a estar expresando. Pero hasta apenas 10 años, 15 años, empezó a surgir la epigenética como una rama de la genética y hasta ahorita se está empezando a dar a conocer cómo se regula y cómo funciona esto. Bueno, por ponerles un ejemplo de cómo se empezó a ver que efectivamente los ambientes externos, los estímulos externos pueden estar regulando nuestro DNA, fue un experimento bastante sencillo realizado con 2 ratoncitos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues querían ver si efectivamente la nutrición o distintos estímulos podían estar regulando directamente a nuestros genes. ¿Cómo era posible que dependiendo de lo que comiéramos o dependiendo de las toxinas a las que fuéramos expuestos, esto podría estar modificando nuestros genes? Lo que hizo este grupo de investigadores es trabajar con un grupo de ratones gemelos que se llaman agouti, que de hecho los ratones que nacen de esa madre son gemelos idénticos, como cualquier gemelo en humanos que conocemos, y los expusieron a una toxina que se llama bisfenol A, que viene del inglés BPA. No sé si se han dado cuenta que a lo mejor si compran algunas botellas de reuso, ánforas en el súper para poder llevar su agua, ya empiezan a ver algunas botellas que dicen libre de BPA. O algunos plásticos o toppers, por ejemplo, para guardar los alimentos, ya empiezan a ver algunos que dicen libre de BPA. Pues resulta que este bisfenol A es un químico que se utiliza para producir plásticos, para producir latas, para envasar alimentos. De hecho, las mamilas de los bebés tienen altas cantidades de esta toxina. Cuando se produjo y se empezó a introducir en todos estos productos, no se sabía efectivamente que era una toxina y que nos podía dañar nuestro DNA. Fue algo económico que lograron poder utilizar para poder fabricar todos estos plásticos. Bueno, pues resulta que si los ratones, la madre, durante la gestación es expuesta a esta toxina, al bisfenol A, resulta que nacían 2 ratoncitos, el ratoncito saludable o normal, que es el café, y su gemelo, que en la foto no parece gemelo, pero genéticamente son idénticos, que es el ratón amarillo, el ratón agouti. Algo característico de estos ratones es que justamente los ratones que nacen con este pelaje amarillo, durante sus primeros días de infancia parecen ser ratones normales y tienen un crecimiento y un desarrollo normal. Pero ¿qué pasa cuando llegan a la etapa adulta? Resulta que cuando llegan a ser adultos, aumentan de peso, son ratones bastante obesos, como se puede ver en la foto, son gorditos, y tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y cáncer, estos ratones. Entonces ellos se preguntaban por qué si los 2 ratones, su DNA, sus genes son idénticos y vienen de la misma madre. Pues resulta que esta toxina efectivamente puede estar llevando a cabo estas modificaciones epigenéticas. Resulta que este gen, agouti, que es importante para el desarrollo del animal, en los animales normales o sanos se encuentra hipermetilado, que son las bolitas rojas. Al estar hipermetilado, este gen se expresa en muy poquitas cantidades y el ratón crece a ser normal. Pero ¿qué sucede cuando estas toxinas llegan a afectar algunos genes de este ratón? El gen llega a hipometilarse. Esto quiere decir
que disminuye de manera importante los grupos metilo que tenemos en el DNA en un tiempo bastante específico del desarrollo. Hay una ventana durante el desarrollo en la gestación que algunos genes son bastante más sensibles a todos estos estímulos ambientales y que por lo mismo va a afectar si se metila o si no se metila el DNA. Entonces resulta que no está metilado, el gen está expresado todo el tiempo y hay una gran síntesis de esta proteína. Entonces entre más proteínas sintetizan estos ratones, adquieren este fenotipo de obesidad, de pelaje amarillo, etc. Resulta que si esta misma madre también era expuesta a una dieta deficiente en ácido fólico o en vitamina B12, sin la presencia de la toxina, también se dan estas mismas modificaciones epigenéticas. Entonces, este es un ejemplo muy claro cómo distintos estímulos ambientales, la nutrición y una toxina pueden estar afectando un mismo gen a través de estas modificaciones epigenéticas. Bueno, entonces, ¿qué hicieron para confirmar con otro experimento en estos mismos ratones que efectivamente todos estos estímulos que nos están llegando del exterior pueden modificar nuestro DNA? Pues a los hijos de las madres que nacieron con este gen sobreexpresado, les estuvieron administrando a su dieta dosis extras de ácido fólico y de vitamina B12. ¿Por qué vitamina B12? La vitamina B12 es una vitamina que dona grupos metilo. Entonces, cuando les daban en su dieta altas cantidades de esta vitamina, resultaba que entonces el gen sí lograba aumentar sus metilaciones en el DNA y eso hacía que entonces la proteína no estuviera expresada continuamente y resulta que la mayoría de la camada, los ratoncitos nacían normales, que son los ratones cafés. Entonces, este es otro ejemplo claro cómo la epigenética es altamente dinámica, no es estática. En general, en una regla general es que nuestro DNA no cambia a lo largo de toda nuestra vida, a menos que tengamos alguna mutación, por ejemplo. Pero en el caso de la epigenética es bastante dinámico y plástico y está cambiando a lo largo de toda nuestra vida, dependiendo de las condiciones, de nuestro estilo de vida, de las decisiones que nosotros tomemos, de lo que comamos y a lo que nos estemos exponiendo. Aquí en este ejemplo es en humanos, regresando al ejemplo de los gemelos, cómo efectivamente en humanos también podemos ver que el epigenoma puede ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Aquí del lado izquierdo tenemos unas gráficas en donde se ven diferentes patrones de metilación y de acetilación. Las barras de la izquierda son los gemelos a los 3 años de edad y las barras de la derecha son los gemelos a los 50 años de edad. Y ustedes pueden ver cómo hay una diferencia entre un gemelo y otro. Comparten el mismo DNA, pero su epigenoma es bastante distinto a un gemelo con respecto al otro. Y aquí está representado en una fotografía de los cromosomas. El del lado izquierdo son gemelos a los 3 años de edad. A los 50 años, 47 años después, podemos ver cómo cambia el patrón del epigenoma. Todas esas marcas rojas y verdes nos indican todas esas modificaciones que se han visto de hipometilación o de hipermetilación dentro de nuestro DNA. Y si ustedes vieran cuidadosamente un cromosoma con otro y lo compararan, se pueden ver ciertas diferencias en los patrones de las manchas amarillas y rojas. Entonces, efectivamente, todas nuestras experiencias van a ir determinando cómo se van a ir dando estas modificaciones. Y ciertamente, nuestro pasado genético, nuestro fondo genético, no va a estar determinando lo que vamos a hacer en el futuro, sino qué es lo que va a determinar nuestro futuro, los estímulos y el estilo de vida al que nos expongamos. Bueno, entonces, como les mencionaba, efectivamente el epigenoma es dinámico. Existen diferentes estímulos que lo van a estar regulando. Las toxinas, como ya vimos, el bisfenol A es una toxina bastante importante que la encontramos en todos lados. De hecho, hace algunos años hubo un estudio en Estados Unidos. Estudiaron 400 sujetos para poder medir sus niveles de bisfenol A y resulta que esos 400 sujetos, el 95% de ellos tenían grados detectables bastante importantes de esta toxina.
Y pues, ¿qué nos está haciendo esta toxina a nuestro cuerpo? Pues quién sabe cuántas modificaciones epigenéticas estemos pasando. Otro ejemplo de toxinas son los parabenos, por ejemplo. Los que llegan a usar mucho protector solar, por ejemplo, ya se llega a leer en algunas etiquetas libre de parabenos. No sé si se han fijado, pues resulta que este era un ingrediente que absorbía los rayos UV para protegernos contra las quemaduras solares, pero resulta que se absorbe de manera bastante importante por nuestra piel y puede llegar a ser carcinógeno. Entonces, ahora están prohibidas en muchísimas empresas y farmacéuticas que producen este tipo de químicos y lo están empezando un poquito a excluir. Y esos solo son por ponerles algunos ejemplos, pero si ustedes se metieran a ver todos los químicos que tenemos en los productos que usamos en la vida diaria, desde jabones, shampoos, maquillaje, perfumes, etcétera, es una lista interminable. Y muchos de estos producen alergias, producen cáncer, y justamente es a través de estas regulaciones o modificaciones epigenéticas. Otro factor, otro estímulo ambiental que puede estar regulando nuestro epigenoma es el estrés. Diferentes tipos de estrés van a estar afectando definitivamente nuestro cuerpo y creo que todos han pasado por estas experiencias. Y un ejemplo más, como el que acabamos de ver con los ratoncitos, es la alimentación. ¿Qué comemos? ¿Cuánto comemos? E inclusive cuándo comemos, van a ser estímulos bastante importantes para determinar cómo se van a ir dando todas estas modificaciones epigenéticas. Y dependiendo de estos estímulos, de cómo vayan a interactuar con nuestro epigenoma, van a determinar si vamos a poder ser sujetos saludables o si vamos a aumentar nuestra susceptibilidad a desarrollar ciertas enfermedades en la adolescencia o en nuestra etapa adulta. Bueno, entonces, ¿cómo va a estar afectando el estrés nuestro cuerpo? Yo creo que todo el mundo está bastante familiarizado con lo que es el estrés, todos hemos pasado por ellos. El estrés puede ser desde estrés por los exámenes, por entregar trabajos, pueden ser otro tipo de estrés por enfermedades, por ejemplo, accidentes automovilísticos, etc. No importa cuál sea el origen del estrés, todos estos van a afectar nuestro cuerpo en distintas formas y en distintos grados. Y existen diferentes consecuencias dependiendo de cada individuo. Puede ser desde ansiedad o depresión, por ejemplo. Se puede alterar el ciclo del sueño. A lo mejor cuando están en épocas de exámenes logran conciliar menos el sueño o tal vez se despiertan varias veces en la noche preocupados. También pueden llegarse a presentar diferentes enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, alteración del apetito. Unos comen más, otros comen menos, inclusive unos a lo mejor ni siquiera les cambia el apetito. Y dentro de esto hasta podemos ver diferencias. A lo mejor unos prefieren comerse un platón gigante de helado y a lo mejor unas bolsitas de Sabritas. Bueno, entonces, ¿cómo se traduce esto fisiológicamente en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las hormonas? ¿Cuál es el sistema endocrino que se encarga de regular estas respuestas a los distintos estímulos estresantes? Bueno, primero es importante saber que nuestro cerebro es el órgano que se va a encargar de determinar o de decidir qué es el estrés y de determinar cuál es la respuesta conductual y fisiológica que se va a dar en respuesta a este estrés. El estrés puede ser dividido según su origen o el tipo en estrés fisiológico o estrés físico y en estrés psicológico. El estrés psicológico llega a afectar ciertas estructuras del cerebro que conocemos como sistema límbico dentro de nuestro sistema nervioso central, que primero codifica esta información sin antes representar realmente un estrés de tipo fisiológico. Por ejemplo, el miedo, la ansiedad, esto representaría un estrés fisiológico y muchas veces depende del estrés psicológico de nuestras experiencias previas que hayamos tenido. No sé, por ejemplo, si van a una entrevista de trabajo y la entrevista previa les fue un poquito mal, pues van a llegar ya predispuestos tal vez a la siguiente entrevista, muy nerviosos, no sabiendo si les va a ir bien o mal. Entonces, ese es un tipo de estrés psicológico. Y las primeras estructuras del núcleo de responder a este estrés psicológico es principalmente la corteza prefrontal, que se encarga de traducir y de descifrar toda esa información.
El estrés fisiológico, por ejemplo, un ayuno, si te pones a dieta, una enfermedad, llega primero a incidir sobre neuronas que se encuentran en nuestro tallo cerebral, que están justo arriba de nuestra columna vertebral. Todo este tipo de estrés, no importa si es psicológico o fisiológico, van a llegar a converger o a recabar esa información al hipotálamo. Ahí el hipotálamo es el que ya va a decidir qué hormona es la que se libera para poder regular esta respuesta al estrés. Y el principal eje que se encarga de regular esa respuesta es el eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿Qué sucede? Que en el hipotálamo se sintetiza la hormona liberadora de corticotropina, sale del hipotálamo a través de la eminencia media, llega a la hipófisis, que se encuentra en la base de nuestro cerebro, que es la que conocemos como la glándula maestra, que es bastante maleable y plástico, que también puede ir cambiando con respecto al ambiente. Ahí se sintetiza la adrenocorticotropina o ACTH. De la glándula pituitaria viaja hacia la circulación y llega hacia nuestras glándulas adrenales, que se localizan arriba de los riñones. De ahí se libera la famosa hormona cortisol en humanos, o si hablamos de roedores es la corticosterona, que es la famosa hormona del estrés. Entonces, a causa de esta hormona, es todas las sensaciones que sentimos cuando estamos estresados. Podemos tener aumento del ritmo cardíaco, puede aumentar nuestra presión arterial, puede aumentar nuestra sudoración, tenemos taquicardia. Entonces, todos estos cambios se deben a causa de esta hormona del cortisol. Y estos cambios en esta hormona es una respuesta totalmente normal y necesaria, porque si no se dieran todos estos cambios, si no se liberara esta hormona dentro de nuestro organismo, pues no podríamos adaptarnos y responder de una manera adecuada a este estrés. Pero ¿qué sucede cuando esta respuesta de estrés está constantemente prendida y se vuelve crónico? Pues tener prendida todo el tiempo el cortisol y tener todo el tiempo taquicardia y tener todo el tiempo sudoración y otros cambios fisiológicos obviamente no va a ser algo bueno para nuestro organismo. Va a llegar a ser con el tiempo algo deleterio. Y hay ciertas situaciones ante estos tipos de estrés en donde se pueden ver ciertas diferencias entre un individuo y otro. ¿Por qué algunos sujetos responden de manera exagerada a un estrés? O sea, a lo mejor en esa condición, por ejemplo, en los exámenes, un compañero está bastante tranquilo, no pasa nada, y tu compañero de al lado está, pero súper ansioso. Yo recuerdo una compañera en la licenciatura que se ponía tan nerviosa que le sudaba tanto las manos que terminaba pero empapando sus papeles del examen. Pero era algo realmente increíble. ¿Y por qué unos pasan por esos tipos de expresión del estrés y por qué otros sujetos no? ¿Por qué esa diversidad entre un individuo y otro? Pues mucho se remonta hacia nuestro pasado, hacia nuestras experiencias previas que hayamos tenido. Y con esto es importante decir que el ambiente neonatal, desde la gestación hasta los primeros años de desarrollo y crecimiento de los niños o incluso de los mamíferos, va a jugar un papel determinante y bastante importante de cómo se desarrolle todo nuestro sistema neuroendocrino, nuestro sistema psicológico. ¿Por qué es esto? Durante las primeras etapas de vida, el cerebro está constantemente cambiando, está absorbiendo todo lo que puede de nuestro medio ambiente y esto quiere decir que es altamente plástico. Al ser altamente plástico, a su vez, es bastante sensible al estrés. Entonces, un niño pequeño es bastante más sensible y percibe a mayor grado un estímulo estresante que un adulto, por ejemplo. Entonces, es por esto que estas etapas durante el desarrollo van a ser determinantes para poder definir qué va a suceder con nosotros en el futuro, cómo nos vamos a comportar, si vamos a desarrollar enfermedades o no. Entonces, esto es algo bastante importante y el estrés psicológico crónico pues nos va a llevar, aunque no lo crean, a estos cambios epigenéticos durante la infancia, van a perdurar por toda la vida y de adultos van a determinar si tenemos esta vulnerabilidad a desarrollar distintas patologías. Enfermedades metabólicas como por ejemplo el famoso síndrome metabólico, que está compuesto por obesidad, colesterol alto, una presión alta,
triglicéridos altos, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, enfermedades psicológicas como ansiedad, depresión, autismo, esquizofrenia, problemas conductuales, por ejemplo, tendencias suicidas, adicción a drogas, etc. Bueno, entonces, las experiencias que nosotros tengamos en nuestra infancia van a estar determinando quiénes vamos a ser en nuestra vida adulta. Y hay algo que nosotros estamos ahorita estudiando en el laboratorio, es cómo un estímulo de tipo psicosocial, como el cuidado de tu madre y la relación que tengas con tus padres o la convivencia dentro de la familia, van a estar afectando nuestro epigenoma. O sea, ¿cómo es posible que la relación que tú tengas con tu padre vaya a cambiar estas estructuras químicas dentro de nuestro DNA y vayan a determinar si tenemos mayor riesgo a desarrollar, por ejemplo, alguna cardiopatía o a ser depresivos de adultos? Entonces, eso es lo que nosotros nos estamos enfocando ahorita a estudiar. Y hay diferentes estudios estadísticos, epidemiológicos, y ya empieza a haber un poquito más de estudios de tipo molecular, en donde se ha visto que diferentes condiciones adversas en la infancia van a poder estar determinando todas estas patologías en la vida adulta, desde violencia intrafamiliar, la pérdida de alguno de los padres, aislamiento de alguno de los padres. Sobre todo el cuidado materno es el más importante, pero también el cuidado del padre, la presencia del padre va a tener una decisión bastante importante de lo que va a suceder con ese niño. Yo me acuerdo que mi mamá antes me decía, ay, es que ese niño es así, se porta muy mal porque no tuvo amor en su casa. Y yo decía, ay, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver? Pero, o sea, realmente, a lo mejor conductualmente nosotros sí lo podemos ver, pero resulta que esos problemas vienen más allá de todo ese historial, vienen a partir de todos estos cambios epigenéticos que estamos viendo en nuestro DNA. Aquí es un ejemplo de un estudio epidemiológico que se realizó en adultos que tuvieron un historial de alguna experiencia adversa. Las barras blancas representan los que no tuvieron ninguna experiencia adversa. Las barras gris clarito son los que tuvieron por lo menos una experiencia adversa y las más oscuras son las que tuvieron más de 12 eventos de experiencias adversas. Dentro de estas experiencias adversas fue pérdida de alguno de los padres o maltrato físico o sexual. Y podemos ver cómo aumenta la tendencia a desarrollar distintas patologías dependiendo de estas enfermedades. Aquí en la primera barra podemos ver que aumenta la depresión. En la segunda barra aumentan marcadores químicos dentro de nuestro cuerpo, que es la proteína reactiva C, que es un marcador proinflamatorio, que podría conllevar o podría ser un indicador de diferentes enfermedades inflamatorias como la diabetes, obesidad, etc. Y aumenta, conforme aumenta el número de experiencias adversas que hayan tenido estas personas durante su infancia. Aumentan marcadores metabólicos como los que les acabo de mencionar, diabetes, obesidad, cardiopatías, y obviamente su riesgo a desarrollar distintas enfermedades. Entonces, hay bastante información, la que sigue, por favor. Toda esta información ha ido creciendo, cada vez hay más estudios que confirman que efectivamente las experiencias que hayamos tenido en nuestra infancia van a estar determinando el riesgo a desarrollar todas estas enfermedades. Aquí les pongo solamente algunos ejemplos, pero pueden encontrar una lista interminable de estudios más o menos parecidos. Por ejemplo, podemos ver que aumenta la inflamación en sujetos con depresión que tuvieron algún historial de abuso infantil, aumenta ansiedad y depresión, aumenta también la inflamación, aquí aumenta el riesgo cardiovascular en niños aislados, en niños con abuso físico o sexual, aumenta la tendencia suicida, puede aumentar la tendencia a fumar a edades desde muy tempranas, etc. Entonces, esta es nada más la evidencia epidemiológica, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se están dando estos cambios? Pues la epigenética es la que cada vez nos está explicando con mayor detenimiento cómo se dan todas estas modificaciones. Aquí fue un estudio realizado en mujeres con depresión que también tuvieron alguna experiencia adversa durante su infancia y podemos ver cómo también están cambiando diferentes hormonas dentro de nuestro cuerpo. No es solamente la parte psicológica o conductual que se ve afectada, sino efectivamente nuestro sistema endocrino está siendo regulado de manera distinta.
En la primera gráfica de la izquierda, en el panel superior, son los niveles de ACTH, de la hormona que les platiqué que se encarga de regular este eje endocrino. Y si observan el triangulito, el pico de aquí arriba, está aumentado en las mujeres que tuvieron esta experiencia adversa en su vida. La gráfica de la derecha es el cortisol. Como pueden ver, está bastante elevado y después del estrés por el que pasaron en esa prueba, va disminuyendo, pero nunca regresa a estar a valores similares que los sujetos controles o que los sujetos saludables. Y aquí abajo podemos ver también cómo está aumentada su frecuencia cardíaca. Bueno, entonces es un hecho que nuestras experiencias pasadas van a estar afectando nuestro DNA. De hecho, hace algunos años salió en la revista Times que nuestro DNA no es nuestro destino. Muchos decimos, no, pues es que mi mamá tiene, no sé, cáncer, ya es genético, ya lo heredé, ya me amolé, ni modo, me va a dar. Pero si ustedes van a una consulta médica por cualquier enfermedad, el médico siempre les va a preguntar, ¿hacen ejercicio o no hacen ejercicio? ¿Fuma o no fuma? ¿Toma medicamentos? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Por qué? Porque todos estos son estímulos ambientales que van a estar aumentando nuestro riesgo. El que tengamos en nuestra familia un historial, a lo mejor de alguna enfermedad, no es necesariamente indicador de que ya no tenemos ninguna opción y de que vamos a desarrollar esta enfermedad de adultos. Sí hay opciones. ¿Por qué? Porque nuestro epigenoma es dinámico y nuestro epigenoma cambia dependiendo del estilo de vida que nosotros llevemos. Es como tener la pistola cargada, pero todos estos estímulos van a ser los que la van a detonar. Entonces, el cuidado materno va a ser bastante importante para determinar la cognición, el aprendizaje y todas estas enfermedades que se puedan desarrollar en la vida adulta. ¿Cómo estudiamos nosotros esto en el laboratorio? ¿Cómo llevar toda esta información, todas estas observaciones que vemos en los humanos hacia los animales y poderlo estudiar molecularmente o químicamente? Pues hay un modelo bastante bien caracterizado que consiste en separar a las ratas de su madre durante el periodo de la lactancia. Este es un periodo muy importante para los animalitos porque es cuando se están desarrollando, están empezando a establecer relaciones sociales y todavía su sistema endocrino sigue en maduración. Entonces nosotros separamos a las ratitas de la madre. Esto ya está confirmado por diferentes estudios que va a crear ciertos cambios epigenéticos y dependiendo de los estímulos que les induzcamos a los animales de adultos, va a determinar si son vulnerables o si se adaptan a estas condiciones y por lo tanto si van a desarrollar una enfermedad o no. Hay dos factores muy importantes que caracterizan el cuidado materno, que son la alimentación y el acicalamiento. Si la madre es una buena mamá ratoncita, adquiere esta posición de la espalda arqueada para que todas sus crías tengan acceso a ser amamantadas. Y la otra característica es el acicalamiento. Si ven, la mamá está lamiendo y acicalando a una de sus crías. Y esto lo hace con cada una de las crías, sean 8, 10 o 12 crías, lo hace con cada una de ellas. Esos dos comportamientos dentro de la rata es lo que determina un adecuado cuidado materno en una rata. Entonces nosotros, como les platicaba, separamos a la camada completa de su mamá durante el periodo de la lactancia, que es aproximadamente del día postnatal 2 al 20, que es bastante cortito, obviamente comparado con respecto a los humanos. La separamos por 3 horas diarias. Entonces, esa falta del acercamiento con la madre va a disminuir el número de eventos en que la madre está amamantando y acicalando a sus crías. Y justamente esa falta de cuidado de la madre, obviamente impuesto por nosotros, va a determinar todos estos cambios epigenéticos que se den en los animales. Una vez que los animales llegan a ser adultos, pues los podemos someter a distintos estímulos. Algunos de los que nosotros usamos en el laboratorio es, por ejemplo, exponerlos a programas de ejercicio. Las metemos en su ruedita y ahí están como locas solitas haciendo ejercicio. También tenemos una caminadora para rata. Ese sería un modelo de ejercicio voluntario en donde las subimos y las obligamos a correr X distancia por tanto tiempo. Las podemos someter a otros estímulos como el frío, que es un estímulo de tipo físico, un estrés de tipo físico.
Hay otros de obesidad que también hemos utilizado, por ejemplo. En el de obesidad lo que hemos hecho es ponerles a las ratas sus croquetas, cacahuates y galletas Chokis. Entonces las ratas ellas solitas pues van a decidir qué tipo de alimento es el que quieren. Y pues obviamente lo que prefieren las ratas son las Chokis. Entonces con esto, entre más Chokis coman, pues obviamente van a ir aumentando de peso, se ponen bastante gorditas y solitas ellas van disminuyendo su consumo de chow normal, del pellet. Hay otros modelos también que usamos el ayuno, por ejemplo, que se asemeja al ayuno por el que pasamos, a lo mejor si nos vamos a hacer un estudio clínico. También usamos restricción alimentaria, que podría simular, por ejemplo, las dietas, si hacemos dietas bastante estrictas a las que nos exponemos. La que sigue, por favor. Bueno, entonces se ha visto que estos cambios son epigenéticos. Dependiendo del cuidado materno, se pueden dar ciertos cambios dentro del gen del receptor a glucocorticoides, del receptor al cortisol. Hay cambios en metilaciones, hipometilaciones, y esto va a determinar si este gen está bastante prendido o si está apagado, y esto es lo que va a ocasionar todos estos cambios dentro del sistema endocrino, como aumento de ACTH, aumento de cortisol, que es lo mismo que vimos en la gráfica con los humanos. Y para nuestra sorpresa hemos visto que estos mismos cambios que observamos en ciertas estructuras del cerebro también se han observado en humanos, que es la imagen que tengo del lado derecho. Se ven modificadas estructuras como el hipocampo, que es el que se encarga de la memoria y del aprendizaje, de la corteza prefrontal, que es el que se encarga de determinar qué es un estímulo estresante y qué no es un estímulo estresante, y también de la cognición. Se modifican también ciertas áreas de la amígdala, que es la que se encarga de regular la ansiedad, el miedo, estrés. Entonces, por esta razón es un muy buen modelo para poder estudiar todos estos cambios epigenéticos, porque se ha visto que en humanos las mismas estructuras que se modifican en ratas también se ven modificadas en humanos, e inclusive el mismo gen que se modifica en el animal en este modelo es el mismo gen que se modifica en los adultos, y se ha visto que estos adultos que tienen estas modificaciones epigenéticas en ese gen tienen mayores tendencias suicidas o adicción a drogas. Estos estudios en humanos nada más se han podido hacer obviamente en situaciones post-mortem. O sea, no es nada ético que llegues a la clínica y te digan, ay, pues te vas a sacar un cacho de tu cerebro y a ver qué pasa. Entonces, es por esto que hay muy poquita información de eventos moleculares realizados en humanos. Toda la información que se tiene hasta ahorita es post-mortem, y por esto la gran utilidad de poder usar modelos animales que estén simulando esta situación en humanos. Bueno, algo muy importante de la epigenética es que es heredable. Se puede transmitir de una generación a otra. Un ejemplo bastante clásico y de las primeras evidencias que se tuvo de que la epigenética puede ser heredable fue el famoso caso del invierno del hambre holandés durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes empezaron a limitar la entrada y la cantidad de alimento que iban a tener acceso estas personas. De hecho, los alemanes decidían la cantidad de calorías que iba a consumir cada población. Los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial tenían autorizado consumir una dieta de 2.400 calorías, cuando a esta gente lo que les autorizaban eran 700 calorías. O sea, no es nada, es realmente una situación bastante arcaica en la alimentación, y esta es una foto del alimento que les daban para un día. Les daban 2 papas, 2 rebanadas de pan y un medio betabel, una remolacha. Eso era lo que tenían permitido para todo el día estas personas. Esta es una foto de una niña que pasó por esa situación en la Segunda Guerra Mundial, que duró aproximadamente un año. ¿Y qué sucedió con estas personas? Pues las mamás que estaban embarazadas, sobre todo las que se vieron más afectadas, fue durante el último trimestre de su embarazo, que pasaron por esta falta de alimento. Sus hijos que nacieron con un peso muy bajo, obviamente, pero resulta que cuando crecieron tuvieron diferentes enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, metabólicas. Y no se quedó en esa generación. 60 años después, en una tercera generación, resulta que los hijos de esas madres, o sea, de los nietos, por así ponerlo, también sufrieron esos mismos padecimientos metabólicos cuando llegaron a ser adultos. Entonces, este es un ejemplo de cómo se va heredando también
estas modificaciones o estas marcas epigenéticas. En este caso en particular se ha visto que un gen que se ve modificado a causa de esta hambruna por la cual pasaron estas personas es el factor parecido a la insulina, el IGF-2, que es una proteína bastante importante para el desarrollo de todas las células y el desarrollo de nuestro cuerpo, y se ha visto que debido a una disminución en la metilación de este gen es que estas personas adultas padecen enfermedades metabólicas. Aquí rápidamente es nada más para explicarles también cómo ciertos cambios epigenéticos pueden ser dependiendo del sexo. Por ejemplo, la depresión es mayor la incidencia en mujeres que en hombres. Y esto también se debe a ciertas modificaciones epigenéticas que se dan en el receptor de estrógenos en una parte del cerebro que regula justamente la ansiedad y la depresión, que es la amígdala. Y ya para terminar, bueno, pues ya estamos estudiando la epigenética, estamos empezando a comprender cómo funciona, cómo se regula, pero ¿de qué nos sirve toda esta información? Ya recientemente se ha visto que puede ser útil para diagnosticar ciertas enfermedades y se está empezando a iniciar estudios clínicos en distintas farmacéuticas para utilizarlo como tratamiento para distintas enfermedades. Una de las más importantes, obviamente, el cáncer. Aquí les pongo dos ejemplos. En el primero es una proteína que es la MGMT, que es una transferasa. En condiciones normales, esta proteína lo que hace es eliminar grupos alquilo de nuestro DNA que son tóxicos, que son carcinógenos, y de esta manera protege nuestra célula y nuestra célula es saludable. Pero con ciertos estímulos ambientales que pueden aumentar la predisposición a desarrollar cáncer, esta proteína está hipermetilada, lo cual significa que se inhibe su transcripción, hay muy poquita proteína, y entonces el DNA no puede eliminar estos grupos carcinógenos que son los grupos alquilo. ¿Y qué sucede? Cáncer, bueno, tumor de cerebro, que es el glioblastoma, que es el tumor cerebral más común de la glía. A su vez, esta misma proteína también podría ser utilizada para poder determinar o para poder ver si el medicamento o la terapia contra el cáncer está funcionando. Les dan cierto medicamento, estudian la metilación de esta proteína, de este gen, y entre más metilada esté, quiere decir que el medicamento está funcionando, que el medicamento sí está haciendo su trabajo. Y el último ejemplo es también esta proteína que es una transferasa de grupos glutatión, que es la GSTP1, que también es una proteína que se encarga de proteger a nuestra célula, de eliminar todas estas toxinas que pueden crear cáncer. Cuando esta proteína está hipermetilada, entonces hay muy poquita expresión de la proteína, no se eliminan estos factores carcinógenos y esto es el cáncer de próstata. Ya la última. Entonces, para recapitular, durante el desarrollo y el crecimiento, todos nuestros sistemas endocrinos, sobre todo el sistema hipotálamo, pituitario, adrenal, va a poder ser programable. Esto a causa de todos los cambios epigenéticos de los cuales acabamos de ver, y esto va a determinar si tenemos una respuesta adecuada y si nos adaptamos al estímulo estresante, lo cual significa que vamos a ser sujetos saludables. Por el contrario, si se da esta programación de manera distinta, nuestro sistema adrenal va a responder de una manera distinta, va a aumentar la vulnerabilidad a desarrollar distintas patologías. Y en la epigenética empieza a crecer el área en el que se puede usar para diagnosticar ciertas enfermedades y ahorita estamos en buscar diferentes tratamientos. Gracias.